vamos a romper un poco la dinámica que llevamos hasta ahora, que bueno, hay unos componentes que son directo de lo que es empresa dura, también hubo un abogado, hubo un consultor, y hoy vamos a romper en esta dinámica, en este tren de varios vagones, y el de hoy es una periodista. Yo no sé si conocéis, ¿alguien conoce a Marc Galtés? Será sorpresa. Marc Galtés, juntamente con su equipo, es una de las periodistas que escribe en La Vanguardia. Entonces, su especialidad, ella es, obviamente, bueno, no obviamente, pero es de las últimas periodistas que estuvo en La Autónoma, cuando La Autónoma era el único sitio donde se hacía el periodismo, para unos 20 años o más, ¿no? Y bien, es autora de varios libros, entre ellos uno que se publicó hace unos 6 o 7. Voy por el primero. Hay dos. Bueno, el 2010 seguramente será de aventuras de emprendedores, que son 57 o es al revés. Bueno, 2000, yo lo tengo aquí apuntado y no lo había visto. En el 2011 hay un libro que se llama Aventuras de Emprendedores, 57 historias de creatividad y valentía en la empresa. De hecho, este es su tema nuclear, ¿no? Los emprendedores. Y hay otro libro que yo conozco, es coautora, ¿no? El otro libro, porque conozco la otra autora también, que se llama El timo de la Superwoman, que es más crítico, más incluso yo diría no cínico, pero mucho más a la línea irónico, efectivamente, ¿no? Bien, y en cualquier caso, antes ya decía que su tema nuclear es el tema de la emprendeduría, y el tema lo centrará hoy, el tema de la ponencia, es los emprendedores en la prensa. De manera que este enfoque, un enfoque que hemos pensado que puede sumar valor, bueno, un enfoque diferente a lo que es desde la empresa, y que bueno, le doy la palabra a ella, porque si no voy a hacer la ponencia yo, y que como somos pocos, a lo mejor pues se atreve a ir y la gracia es que se establezca, ella quiere hacer un formato mucho más familiar, mucho más próximo, de manera que espera vuestra colaboración. Siempre estáis abiertos a lo que ella diga. Le paso la palabra. Això funciona así. A ver, gracias por venir y gracias a vosotros por invitarme. Ya me ha presentado Agustí, soy Marc Galtés, soy periodista desde hace 20 años y supongo que os imagináis que los periodistas lo que hacemos es preguntas, o sea que yo lo paso fatal teniendo que hablar yo en vez de ser yo la que pregunte. Pero intentaré que funcione y que me pueda sentir un poco cómoda. Os comentaba que yo hace un par de años publiqué un libro, que es por lo que me contactaron, que es un resumen de historias de emprendedores que publicamos en La Vanguardia casi cada día. Y entonces, a partir de aquí, yo os quería preguntar, ¿qué entendéis vosotros por emprendedor? Para situar un poco lo que yo os quiero contar, me gustaría saber primero, para vosotros, adjetivos que asociáis con la palabra emprendedor, porque me imagino que además, si estáis estudiando aquí, seguro que más de uno queréis ser emprendedor, queréis montar vuestra empresa y tenéis una idea un poco preconcebida de lo que significa ser emprendedor. ¿A qué palabras asociáis el concepto? Recursividad. Recursividad, ¿qué más? ¿Qué más? Creatividad. Dinamismo. ¿Qué más? Empleo. ¿Qué más? ¿Y alguien de aquí tiene la idea en la cabeza de montar alguna empresa? ¿Está en ello? Pero en el futuro, de momento, quiero dedicarme a más a mi experiencia laboral, pero en el futuro crear una empresa de servicio a la persona, para gente mayor. Y crear una empresa, o sea, si te preguntan qué quieres ser, ¿tú qué dices? ¿Quieres ser emprendedora o quieres ser empresario? ¿Qué dices? Emprendedora. Y es que esta palabra incluye muchos conceptos. Vale, por eso os lo pregunto. Por ejemplo, Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, ¿para vosotros qué es? Visionario. Vale, vais más allá, más que emprendedor, porque se le sitúa, por ejemplo, como un referente en emprendedor, pero ahora quizás sea más un empresario. Es lo que me gustaría poder comentar con vosotros, porque, por ejemplo, la persona que se queda en el paro y capitaliza el dinero del paro y monta un bar, ¿para vosotros es un emprendedor también? ¿O qué sería? Para mí, emprendedor También. Sí. O sea, pero tenemos claro. No depende del sector de actividades. Depende de la persona que se atreva a
sea, por eso es una actitud. Podemos coincidir que podría ser una actitud, ¿no? Una forma de enfocar, porque podría ser igual, no es lo mismo montar un bar que igual dirigir McDonald's, pero en los dos casos eres empresario de restauración. De la misma manera, a eso os queríamos decir. Yo, por ejemplo, tengo algunas reflexiones sobre las últimas elecciones municipales, no sé si fueron hace un año o dos, revisando las candidaturas en las listas, acuerdo uno que la gente ponía pues su profesión, ¿no? Abogado, tal, y había uno que era emprendedor, ponía emprendedor, y era el lampista del barrio. O sea, que hay muchas... donde os quiero llevar es a reflexionar sobre cómo estamos utilizando esta palabra, porque últimamente está muy de moda. Llevamos un par de años o quizá un poco más en el que la palabra emprendedor se asocia a todo. Y aquí yo tengo mi visión a partir de la prensa y intentaré saber transmitir lo que os quería decir. Si cogemos una definición muy purista de la palabra emprendedor, entonces, hablado de ocupación, se puede hablar de que emprendedor es un autoocupado para crearse el propio empleo. Se puede decir que es una persona que tiene iniciativa o que tiene ánimo para tirar adelante, pero habría otra definición más purista que sería, por ejemplo, el que se inventa un modelo de negocio absolutamente rupturista con todo lo que ha pasado antes. Entonces, en este caso, la palabra emprendedor sería una palabra súper elitista, que no cabría muchos de los que... O sea, y también se utiliza. Yo lo que quería es, a ver, con vosotros intentar ver que veáis las diferentes acepciones que puede tener la palabra y a ver si realmente yo creo que si la estamos utilizando bien. Y os digo esto, os voy a leer una frase que leí hace un tiempo en un artículo que decía: falta poco para que la palabra emprendeduría esté tan gastada como multiculturalidad y que solo se utilice con finalidades burlescas. Esto a mí me hace pensar que nosotros, por ejemplo, en el diario, una palabra que utilizamos a menudo para emprendedores, los que les llamamos empreñadors, en vez de emprendedors. No sé si entendéis el juego de palabras con el catalán, però los que en vez de emprenedors fem servir emprenyadors. I llavors us podeu preguntar, ¿y por qué nos los acogemos con esta recepción negativa, ¿no? Con un poco de ánimo negativo? Pero como no es una opinión sola, que veis que hay artículos y es una palabra que también genera controversia, pues aquí. Nosotros recibimos cada día decenas de notas de prensa y de llamadas de normalmente chicos muy jóvenes, que podríais ser cualquiera de vosotros, que te llaman y dicen, y normalmente han contratado una agencia de comunicación y que te mandan una nota que dicen, unos jóvenes han inventado un sistema revolucionario para lo que sea. La última es una etiqueta, te dicen, para poner en el urinario y no salpicar. Y dices, vale, pero esto en el contexto de una nota de prensa dicen, es una empresa que va a crecer y va a ser la bomba. Y cuando empiezas a temblar es cuando dice, pero necesita un millón de euros, y esto me lo estoy inventando, la suma de elementos, necesita 1 millón de euros para crecer. Y dices, ¿y yo? ¿No? O sea, y dices, ¿y cuándo va a ser rentable? Cuando esté en 17 países y venda y facture 6 millones. Digo, no, entonces yo también sería rentable así, pero y para empezar, o sea, tenemos la percepción de que hemos creado una burbuja alrededor del concepto que cualquier idea, cualquier posible solución de negocio se plantea como, pues eres emprendedor, tienes una idea y ya está, y ya vas a buscar a que te la vendan. ¿Estáis de acuerdo vosotros en esto? ¿Cómo lo tenéis, lo asociáis? ¿Teníais una percepción positiva o negativa del concepto? Positiva. Porque es una persona que aporta algo más que no existe, que está susceptible de desarrollar. ¿Y la parte de empresa, por ejemplo? O sea, cuando la parte de empresario, ¿crees que siempre va implícita cuando se plantea? Yo es decir, yo estoy muy a favor de que haya emprendedores, pero solo os quiero hacer reflexionar para que veáis a veces la parte exterior, lo que se cuenta de los emprendedores, si nos lo tenemos que creer siempre todo, al menos desde el punto de vista de periodistas, ¿no? Es este planteamiento. A ver, ¿qué me hice, y para que veáis, hice una búsqueda hace un tiempo
del uso de la palabra. Nosotros en La Vanguardia hace 10 años que decidimos, no sé si sabéis más o menos, en la sección de economía, la última página por dentro, que es el interior de la contra, casi cada día sale un artículo sobre empresas pequeñas o empresas que innovan o que se internacionalizan o casos diferentes. Esto es una sección que emprendimos hace como un poco más de 10 años, en un momento en que en la prensa económica, en las secciones de economía de los diarios, solo cabían empresas muy grandes, o sea, solo salían las grandes energéticas, las grandes de distribución, las grandes empresas de muchos millones. Y decidimos apostar por empresas más pequeñas para dar, y en su momento fue una apuesta muy arriesgada porque no salían, o sea, en la prensa, pues eso, hace 10 años era muy difícil que una empresa de menos de lo que antes eran 1.000 millones de pesetas, que ahora serían unos 6 millones de euros, si una empresa no facturaba pues igual 100 millones de euros, casi no tenía visibilidad en la prensa. Y entonces empezamos a contactar con empresas pequeñas, intentar dar salida a empresas diferentes. Y esto en ese momento fue una apuesta súper arriesgada que incluso no se entendió. Y lo que nos pasó es que cogimos la ola de lo que ha pasado después y llegó un momento que tuvimos que cambiarle el título a la sección y ponerle emprendedores. Pero antes nunca utilizábamos esta palabra. Es más, vosotros todos conocéis Privalia. Privalia es la empresa online de outlet de moda, básicamente, que es la empresa más importante en España, es creada en Barcelona en el 2006 y se utiliza como referente de emprendeduría. Pues cuando nació Privalia, a las 2 semanas, los 2 fundadores vinieron al diario a vernos y a contárnoslo. Hicimos un artículo. Pues en ningún sitio hablábamos de emprendedores. Eran 2 chicos jóvenes que querían montar una empresa. Y ya está. Y entonces, buscando esto, me dio a pensar a mí desde cuándo utilizábamos la palabra emprendedor con tanto como últimamente. Y conté que en 10 años yo había publicado la palabra emprendedor 230 veces, de las cuales 120 en los 2 últimos años. Y siempre escribiendo de empresas. O sea, pero el grueso, llegó un momento, pues a partir de hace 3 años, que de repente, cada vez que hablábamos de empresarios, le habíamos cambiado el nombre y les llamamos emprendedores. ¿Alguien intuye por qué ha pasado esto? No en la prensa, sino por qué puede haber pasado. Exacto. Hay un componente importante de que en este país culturalmente el empresario no es como una cultura anglosajona, que está muy bien visto. Aquí hay bastante complejo, los empresarios les cuesta mucho salir en público y hay una parte de complejo social y tenemos mucho la sensación de que utilizamos la palabra empresario emprendedor como para lavar la imagen de la palabra, cuando seguramente el concepto debería ser el mismo o no. Porque hay otra parte de la definición de emprendedor que a mí me gusta mucho, que es la del emprendedor en la vida. O sea, el adjetivo emprendedor, que es alguien pues, que quiere hacer cosas y no se deja llevar por la corriente y ve oportunidades donde los demás ven riesgos. Entonces, yo no sé, yo creo, que me gustaría, si alguien lo quiere comentar, si van juntos. Yo no sé si si os ocurre alguna empresa, por ejemplo, que no sea emprendedora. O sea, hay empresas que se gestionan igual como se podían gestionar, igual que hace 50 años, y se van dejando pasar. No sé si se os ocurre alguna, pero hay empresas que no son emprendedoras y, en cambio, hay emprendedores que no son empresarios. O sea, el término no siempre tiene que ser sinónimo. Entonces, por ejemplo, una cosa que a mí yo tenía apuntada, pues una cosa que a mí me choca siempre mucho, es que dentro de este abuso del emprendedor, del término emprendedor, que no del concepto seguramente, una cosa que me chirreaba mucho a mí, por ejemplo, es que se montó, hace un tiempo, llamaba a un chico y dice: soy un emprendedor que he montado un crucero para emprendedores. Vale. Y, bueno, es como decir, bueno, pues he montado un crucero Disney, pero esta obsesión por utilizar la palabra para que sirva para todo. En el momento que se empiezan a dar pues, premios de emprendeduría a un chico de 16 años porque es el consejero delegado de una empresa. No sé si habéis visto que creo que fue Yahoo que ha comprado una empresa
por muchos millones a un chaval de 17 años, y ayer estaba saliendo en algún sitio que ya se preguntaban si había sido mentira, si era todo un montaje. Leí solo el primer párrafo de la noticia y no pude entrar más, pero había dudas de que realmente la compra hubiera sido porque habían vendido hace 15 días como era la gran operación, porque es muy bonito a nivel de titulares. Un chaval de 17 años se inventa una cosa súper revolucionaria y Yahoo se lo compra por no sé cuántos millones y le retira de por vida. Pues ayer salía que probablemente no fuera tan bonito como la historia y que fuera un medio montaje, que fuera una empresa que alguien hubiera creado, hubiera puesto al chico de 17 años al frente para venderlo, porque tienes el titular seguro. Si pones. Y una cosa que yo creo que hay que ir mucho con cuidado con la obsesión esta del emprendedor es que no creemos frustración. O sea, se puede ser emprendedor en la vida, claro que sí, pero no sé si todo el mundo en la vida tiene que ser empresario y no sé si todo el mundo en la vida que monta una empresa se la tiene que vender a Google o si es tecnológica. O sea, hemos entrado en esta época muy llevados por el tema tecnológico, que parece que ser emprendedor no sea montar una empresa, sino sea montar una empresa cuando tienes 17 años desde el ordenador de tu casa y para vendérsela a Google por no sé cuántos millones. Hace un tiempo veían un reportaje en la televisión que le preguntaban a una chica, dice, ¿tú qué quieres ser? Y dice, yo quiero montar una empresa y otra hasta salir en la lista Forbes. Dices, vale, es una aspiración, pero esto no sé si es solo ser empresario. Yo, en la búsqueda esta que os comentaba que hice del término emprendedor en el diario, donde más me salía el concepto emprendedor era en las historias de empresarios de hace muchos años, las historias de empresas que ahora son muy consolidadas, por ejemplo, Gallina Blanca. Nosotros, no sé si conocéis la historia de Gallina Blanca, que es un señor que en la posguerra se inventó la sopa de caldo. Exacto. Pues entonces a esa historia sí que asociábamos el término emprendedor. O a la historia del señor de Europastry, todos debéis comprar baguettes de estas precongeladas en Fripan o en el Molivell. Pues este era un señor que era panadero en su pueblo, que vino a Barcelona y coincidió con los años de la inmigración en los años 60 y pensó cómo podía producir mucho más y acabó pues inventando un sistema de pan de precongelado que hace la congelación en un momento intermedio de la fermentación o algo distinto a lo que se hacía y eso le permitía industrializar el proceso. Entonces, en esas historias sí que históricamente utilizábamos el término emprendedor. Otra historia muy curiosa que no sé si conocéis, por ejemplo, es la de Natura Visé. ¿Sabéis qué es Natura Visé? Es una empresa cosmética que nació hace como 30 años o un poco más aquí en Barcelona y la historia es de un señor que es un señor de familia bien, de una familia de empresarios de otras ramas de negocios y él había trabajado en multinacionales, creo que había trabajado en Nestlé, en Relay, en varias multinacionales y llegó un momento en la crisis de los 70 que se quedó en el paro y tenía 50 años y él contaba, porque murió hace un año o algo más, y él contaba que el trauma que tuvo cuando tuvo que ir a cobrar el paro, a ponerse en la cola del paro, que lo pasó tan mal y tuvo un trauma tan grande que dijo, yo, como en plan Scarlett O'Hara, yo nunca más quiero tener que volver a ponerme en la cola del paro. Y a través de unos productos que había tocado en algún momento, de un colágeno de cosas para pienso, se le ocurrió intentar montar una empresa de cosméticos y hizo una historia espectacular. Pero ese señor, a nadie, como era una época en la que no se hablaba de emprendedores y como encima no era joven, pues nadie pensaba que era un emprendedor. Era un caso brutal, un caso muy chulo de empresario, de cómo crear una empresa súper innovadora, rompedora, internacionalizada mucho antes de que se hablara de internacionalización y ahora sí que se ha convertido en un caso de emprendeduría de las sólidas, de empresas de las de... Bueno. En el caso de Steve Jobs, cuando lo sacan de su propia empresa y se pone a gestionar todo lo que es Pixar y eso. Exacto. No sé, creo que lo tomó más como empresario. Como empresario. Exacto. Pues ya tenía más claro, yo creo que la diferenciación entre empresario, emprendedor y directivo muchas veces nos la pasamos por alto, pero hay que tenerla en cuenta. Me había apuntado una serie de frases para haceros pensar al final, pero hay una que está mucho en esta línea
y os la digo ahora para ver qué os sugiere, que es, hablando de esto, dice, el emprendedor, ¿cuánto dinero pone de su bolsillo? O sea, porque al final, en toda esta burbuja que hemos hecho de inversiones, parece que para montar una empresa necesites 1 millón de euros, y que si no tienes 1 millón de euros y 3 millones de clientes en todo el mundo, no puedes montar una empresa. Y claro, para tener los 3 millones de clientes necesito 1 millón de euros para conseguirlos. Ya, pues, ¿y si empiezas un poco más despacio, un poco más abajo? ¿No? Porque no es una pregunta mía, sino que me la hizo un broker de moléculas, un experto en startups del sector de biotecnología, que es un catalán que se llama Joaquim Trias, que vive en San Francisco y tiene un historial de haber... él busca proyectos de biotecnología y los convierte en empresas y los hace de broker y los vende a compañías farmacéuticas. Y él decía, dice, tú emprendedor, ¿cuánto dinero pones de tu bolsillo? Porque está muy bien ir a un banco, a una gran empresa y decir, necesito esto para tirar adelante mi empresa. Dice, ya, pero ¿y tú cuánto pones? Porque también es muy habitual, ahora nos hemos acostumbrado a que pues, hay los fondos ENISA, los créditos, hay bastante facilidades, entre comillas, para ir a buscar financiación, aunque el mercado esté difícil, pero hay sitios a los que preguntar. Hay un montón de incubadoras, de sesiones, sesiones estas de inversión, de foros que te ponen en contacto los inversores con los emprendedores. O sea, se está empezando a crear un ecosistema bastante sólido en el que alguien con una idea tiene el camino un poco marcado para dónde buscar, cómo seguir adelante. Pero esto hace 20 años no existía. Y en cambio también se creaban empresas. O sea, siempre se han creado empresas sin que nos encontramos a veces en entrevistas empresarios y gente que creó empresas hace 20 y 30 años, o los casos que os comentaba antes. Tú le hubieras podido preguntar al señor Carulla qué crédito ENISA le dieron cuando fundó Gallina Blanca y se hubiera reído de nosotros. Porque en toda esa generación de la posguerra que se crearon empresas que hoy son pues, referentes, pues no había ni incubadoras, ¿no? Preguntarle, ¿en qué incubadora tú pusiste tu empresa? Pues creo que se hubieran reído un montón de nosotros. Yo me estoy perdiendo, me he salido absolutamente del guión, voy contando las cosas que... Y en el caso de Jobs, tú has sacado a Jobs, yo a Jobs lo tenía apuntado en el sentido que yo entiendo que este discurso que os hago puedo parecer muy, muy pesimista, decir, no, claro, no hay lugar para la innovación, no, claro que seguro que a alguien le puede sonar la flauta y decir, es que realmente me he inventado el producto o el servicio o la startup que voy a revolucionar. Claro, Steve Jobs lo hizo con cada producto que sacó, pero es que hay uno de Steve Jobs y por el camino se quedan miles, y incluso sabiendo con todas las ayudas, con toda la formación, con toda la especialización que hay de emprendedores, hablas con los business angels tecnológicos. Por ejemplo, hay uno que es bastante importante, que a mí me gusta mucho cómo piensa y cómo las cosas que dice, que es Luis Martín Caviedes. No sé si habéis oído hablar de él. Viene de una familia de empresarios. Es un tío que le compró su primer ordenador, se lo compró a Steve Jobs en Stanford. Una vez que Steve Jobs puso una paradeta aquí en una clase, se sentó con una silla y una libreta y empezó a vender los primeros Apples que hizo, pues el primero que llegó a España lo trajo Martín Caviedes. Y él tiene una empresa de inversión y él asume que de cada 10 inversiones, con suerte, una le hará ganar dinero. Pero es que las otras 8, con unas cuantas puede no perder, o perder poco, perder un poco menos, y con una puede perder hasta la camisa. O sea, que como inversores, aun sabiendo que hay pues eso, incubadoras, que hay formación, que no es fácil ser capaz de convertir cualquier idea en un negocio. Y entonces hay una reflexión que a mí me encanta, y esta también os diré de quién es, porque como veis, yo al final lo que hacemos los periodistas es recoger información de mucha gente. En el Col·legi de Metges han puesto en marcha un fondo de inversión, pero además hay como una institución para ayudar a los médicos a montar empresas, a montar startups médicas. Y el que lo ha puesto en marcha se llama Pareras, doctor Pareras, y es un médico que fue neurocirujano, creo,
y después de tener carrera de médico estuvo en Estados Unidos haciendo temas financieros y ha vuelto y ha puesto en marcha esto. Y él dice es importante diferenciar una buena idea de una oportunidad. Dice, buenas ideas estoy harto de ver. Oportunidades no hay tantas. Y eso es un poco lo que os decía, ¿no? Que cualquiera puede tener una muy buena idea, pero hace falta que eso se pueda transformar en una empresa o que tenga una oportunidad de negocio. Pues, y es lo que pasa muchas veces, que te viene el emprendedor y dice, es que he inventado una red social, una app, porque ahora, dime, sí. Corto porque habla solamente de innovación, no estoy de acuerdo con usted. Vale, pues. No hay solamente innovación, con por ejemplo mi idea de montar una empresa de servicio a la persona mayor, porque hay una necesidad, porque hay un tío que quiere claro. crear su empresa de, no sé, para repararlo a nivel los camping, porque no existe. Claro, pero esto es lo que defiendo. No, pero yo lo que le estaba puesto a ¿sí? nosotros delante es que son solamente las grandes empresas. No, al contrario. No, yo lo que quiero es... No, yo lo que estoy... Pues igual no me he expresado bien, porque como... yo lo que intentaba haceros reflexionar sobre la idealización que hemos creído del término emprendedor, que bajo esta palabra parece que vale todo. Y creo que no hay que perder los fundamentos de que ser emprendedor está muy bien, pero que hay que intentar ser empresario y no perder los fundamentos. Y de esto sabéis más vosotros que yo no soy periodista, no he estudiado económicas ni empresariales. O sea, pero yo te cuento mi experiencia de periodista, que entrevista cada día a muchos emprendedores, que muchas veces han salido en los últimos tiempos ideas geniales o ideas no tan geniales, que quieren ser grandes empresarios y que se olvidan de los fundamentos. Y como estamos metidos en esta ola que está tan de moda ser emprendedor, nos hemos olvidado de los básicos. Y esto no significa que estoy súper a favor y que lo que quiero es seguir teniendo muchas historias, de que hayan muchas historias. Tiene que haber mucha gente que cree empresas, pero empresas que sean sólidas, pues es lo que has dicho tú, para crear empleo. No solo pensando en que Yahoo o Google te va a vender, te la va a comprar por por muchos millones de dólares. Esa es la diferencia. Y ese es el peligro que yo creo que se ha caído, o sea, que se ha olvidado. Y después buscaré la frase y te la leeré. Donde quería ir es que no nos quedemos en que ser emprendedor es tener una idea genial o de bombero desde el ordenador de tu casa y pensar que vas a buscar una solución que tú crees o que vas a hacer una innovación bestial sin pensar quién te la va a comprar. ¿Hay un mercado para eso? ¿Sabes? Que a veces esta segunda pregunta no se la hace la gente. Tú sí dices, yo detecto una necesidad en el mercado y voy a dar una respuesta, ya has hecho este paso, pero están saliendo muchas cosas que se parecen mucho a la burbuja de hace 10 años de Internet, que no solucionan nada. O sea, son ideas geniales, pero dices, ¿y esto quién te va a pagar por esto? Y esto es lo que os iba a leer ahora del doctor Pareras del Colegio de Médicos, que decía, hay dos tipologías básicas de emprendedor. Hay el que detecta un problema y aporta una solución, y hay el que tiene una solución fantástica y está buscando el problema. Dice, te lo tienes que cuestionar, porque no tiene claro quién le va a comprar su solución. O sea, al final, a ti te dice, ¿cuántas redes sociales hay? Muchas. Se siguen creando cada día. Yo recibo cada día alguna nota de prensa de algún colectivo de emprendedores que se han inventado una nueva red social que es diferente a las que hay, porque esta te permite... Es que yo ya me he perdido. Llega un momento y dices, vale, ¿cuánto necesitas para lanzar? Te dicen, es la empresa de la bomba. Dices, vale, pero necesito $500.000 euros. Dices, justifica. ¿Y cómo lo vas a recuperar este $1.000.000 euros? Bueno, no sé, porque claro, necesitamos inversores y entonces si conseguimos... ¿dónde está? ¿Qué me solucionas? ¿Qué me aportas? ¿Quién va a pagar por esto? Lo que me da miedo es que, perdidos en esta ola de desacreditación del concepto, nos olvidemos de que más allá de los ordenadores y de que no hace falta tener 17 años ni hacer una app para ser emprendedor, o sea, que se pueden hacer muchas otras cosas. Y por ejemplo, un ejemplo que a mí me gusta mucho, os quería preguntar, ¿creéis que en una empresa, por ejemplo, de tercera generación se puede ser emprendedor? ¿O hay que ser, para ser emprendedor,
hay que crear una empresa nueva, crearla tú, o alguien puede heredar una empresa y ser emprendedor. Se puede. Por ejemplo, un ejemplo clarísimo que seguro que todos conocéis son las zapatillas Múnich. ¿Conocéis la historia de Múnich? Múnich, ¿sabéis qué zapatillas son? Son unas zapatillas como de moda. Es una empresa que creó un señor en un pueblo en Sant Boi, al lado de Barcelona, en el año 39, después de la guerra. Y este señor hacía zapatillas de deporte, de rugby y de fútbol sala, entonces, y de balonmano. Y la empresa, pues bueno, las cosían a mano, la piel a mano, y la empresa fue creciendo, la cogió la segunda generación, fue creciendo, y llegó un momento en los años 90 que se dieron cuenta que todo el material deportivo venía de China y que los niños, cuando era su cumpleaños, hacían la comunión o venían los reyes, no les traían unas bambas de fútbol, sino que les traían un videojuego, una videoconsola, y empezaron a caer las ventas, y ellos tuvieron que ir a comprar a China. Y se encontraron que tenían una fábrica cerca de Igualada con 80 personas que sabían coser muy bien la piel y que sabían hacer zapatos, pero que nadie se los compraba. Y entonces el nieto del fundador, que era un chico que no había estudiado, pero que era más listo que el hambre y que llevaba en la empresa ya varios años pasando por diferentes departamentos, había estado desde barriendo las máquinas, guardando sobres, acompañando al comercial a visitar fábricas en la zona de Levante, que también fabrican, y haciendo de comercial, el tío se dio cuenta de que una solución podía ser la moda, otra podía ser hacer calzado para gente mayor, pero él decidió arriesgar y decidió hacer lo que le apetecía, y era muy arriesgado, o sea, era transformar una empresa histórica de zapato deportivo a una empresa de moda puntera, y lo consiguió. Una de las otras cosas es porque se consiguió camelar a los italianos. Y al principio, uno de los primeros que llevaba en Múnich fue la Poelcan, que era el heredero de la Fiat. Y en las revistas de moda italianas del momento salía el chico ese con las Múnich. Y empezó a circular y se convirtieron consiguió darle la vuelta a la empresa. Y ahora la mitad del negocio, creo que es más o menos, viene de la moda. Tiene mucho más volumen lo otro, pero ha conseguido reflotar su marca. Y es un mérito absolutamente suyo. Y no tiene nada que ver con la empresa con la imagen de empresa que heredó del abuelo. Y otra historia, para que veáis que no tiene nada que ver con la tecnología, con las cosas más punteras, es una historia que a mí también me gusta mucho, que es una empresa de bolsas de plástico del Maresma. Es una empresita no muy grande que la fundó un señor en los años 70 y hacían bolsas de plástico transparentes. No sé si os acordáis que antes las camisas, sobre todo las de hombre, iban enfundadas en un sobre transparente. Pues ellos hacían estas bolsas cuando en el Maresme, en Mataró y tal, había mucha industria de textil, pero la industria textil acabó desapareciendo y las camisas en el Zara ya no van dentro de una bolsa de plástico. Entonces, mira, esta empresa en el 2005 facturaba 1 millón de euros y dependía en un 90% de la industria textil. Y de repente, sobre el 2006-2007, se quedaron sin clientes. Yo creo que les fueron cerrando todos y dos de las hijas del fundador reconvirtieron la empresa, le estuvieron dando vueltas al asunto y acabaron se han especializado en bolsas publicitarias. O sea, hacen bolsas a medida. Pues, por ejemplo, no sé si habéis visto, hay restaurantes que cuando acabas de cenar, si te quieres llevar la botella, te la puedes llevar porque la has pagado. Entonces te dan una bolsa con forma de botella, que cabe la botella dentro, y es un soporte publicitario porque pueden poner el nombre del restaurante. Pues, pues, para convenciones que hacen laboratorios farmacéuticos o actos que se organizan que necesitan bolsas especiales, ellos fabrican. Entonces, ya no producen ellos todo. Su capacidad de producción la utilizan en parte, pero también comercializan cosas que encargan a terceros. Pero han conseguido, esta empresa que facturaba 1 millón de euros en el 2005, 5 años después facturaba casi 2 millones. Y el 80% de sus clientes no eran textiles. O sea, habían cambiado absolutamente la forma Era una empresa diferente, seguían haciendo bolsas. Para mí esto es un caso de emprendeduría y de innovación clarísimo de una pequeñísima empresa. Y además, otra cosa que tiene mucha gracia, que esto os lo cuento como periodista, es la típica empresa que se cree que no es importante y que no se atreve a contártelo. Y tienes que irles detrás y decir, pero es que tu historia es muy chula. No, que yo soy pequeño y
que no es importante. Estas son las historias que a nosotros en los diarios nos gusta más contar, porque son las que son más descubrimientos, y esto ya os lo cuento casi como para que cuando vosotros seáis, si tenéis empresas, sois directivos o empresarios, y tenéis que contar algún día las cosas a los medios, que lo que más nos gusta es descubrir empresas y no cuando se hacen campañas organizadas, pues decir, ahora toca vender una empresa, ¿no? Y todo el mundo de repente se pone a hablar de la misma empresa, que caemos todos, pero no nos gusta tanto como descubrir una... Y hay historias, no sé, vosotros no sé si hacéis, pero yo por deformación profesional una cosa que hago mucho es mirar quién fabrica los productos. Y así descubrí, por ejemplo, hace muchos años que en Massanet de la Selva, que es un pueblo cerca de Girona, se hacen las mejores patatas fritas que es una marca que se llama Fried Ravitch, y es una marca que no sé si la habéis oído hablar, pues es una marca de Girona y se inventaron un nombre que parece pues no sé, de algún país del este, pero el nombre lo cogieron de Ravitch, era una masía de Girona que se llamaba Can Ravic. Y le pusieron, como era cuando empezaba el turismo en Girona, le internacionalizaron el nombre y fueron 3 señores que en el garaje de su casa uno se puso enfermo y para distraerle se pusieron a pelar patatas y a freír patatas. Algo así, no sé si conocéis esta historia, pero es algo así. Y las ponían en bolsas de plástico ellos y con una motoreta o con un coche o algo así las iban a vender a los pueblos de al lado. Pues esa empresa ahora es una mosca de esas que molestan pues a Matutano, porque evidentemente no tienen nada de dimensión, no es lo mismo, no me acuerdo ahora lo que factura, pero es una empresa importante en su sector. Y es de esas empresas que tampoco se explican que son de aquí y que hay un caso de innovación y de emprendeduría importante, pero lo tienes que detectar en el supermercado casi, porque ellos pues son mucho más silenciosos. ¿Qué más? No sé si hay alguna otra cosa que os sugiera de todo lo que os estoy contando. Tengo algún otro ejemplo de ideas y de empresas que... Lo que has dicho, si me permites, creo que la palabra es modestia, ¿no? Hay empresas que, porque son pequeñas, se sienten infravaloradas, tienen miedo de... Yo quería preguntarte que, no sé si toca, ¿no? Pero con la disyuntiva Madrid-Barcelona, si los emprendedores de allí, de aquí, tienen un perfil diferente como se ha comentado o no. No te lo puedo responder porque trabajando en La Vanguardia nos centramos muchísimo. Lo que os contaba antes de que la última página de la sección la dedicamos siempre a empresas pequeñas, el segundo condicionante es que sean locales, que sean catalanas o que tengan arraigo aquí, porque es una manera de enganchar mucho más con el territorio, de dar visibilidad al territorio y al final La Vanguardia es un diario que cubre el espacio que cubre. Entonces, yo el segmento de pequeño emprendedor o de empresa esta pequeña innovadora de Madrid no lo conozco. Te diría que a nivel de gran empresa es bastante, sí que hay algunos tics, tópicos. Pero el taraná, el carácter del empresario de aquí es una cosa que a nosotros nos va fatal porque cuesta muchísimo que nos cuente, o sea, cuesta mucho hacer, cuesta más hacer información económica de empresas en Barcelona que en Madrid y seguramente que en los países anglosajones, porque es que les cuesta muchísimo contar las cosas a los empresarios y es bastante habitual que te respondan con que es que tenemos miedo a los secuestros. Y esto hace años atrás, con tema de terrorismo y tal, pues se podía entender, pero ahora cuesta mucho más. Y es una respuesta que todavía te la dan como escudo protector de la intimidad. O sea, es lo que os decía antes de que el empresario aquí tiene cierto pudor todavía, en general, y esto pareció que durante la época del boom se rompía un poco por algún sector, pero no, ha vuelto bastante. Y fijaros que los empresarios históricos, lo que hizo Amancio Ortega de Zara,
que no se conocía una foto de él hasta el momento que se vio obligado porque salía a bolsa. Esto es muy típico aquí. O sea, hay empresarios que a veces, si sabemos que van a algún acto, les perseguimos y avisamos al fotógrafo nuestro y le decimos, mira, tienes que... Y cogen un teleobjetivo y le hacen una foto así como medio robada, porque si algún día tenemos que escribir de ellos, pues poder ilustrar. Y después se les pasa. En el momento que les has ya sacado alguna vez, ven que no pasa nada y la mayoría han entrado en esta dinámica, se acostumbran y ya está, y se dejan hacer fotos. Pero hay casos, ha habido un caso en Barcelona, el presidente de DAM, que es un señor que se llama Demetrio Carceller, que es una de las primeras fortunas del país, está en Madrid, pero aquí en Barcelona tiene DAM, tiene prohibida la entrada a los fotógrafos en la Junta de Accionistas de DAM, y después sale, porque está en el palco del Madrid y ahora ya está en muchas operaciones financieras en tema de petroleras y en tema energético y sale. Pero durante años estaba, pero absolutamente tenía pavor a salir en las fotos. ¿Qué más? Mira, otro ejemplo de empresa súper chula, súper emprendedora y que no tiene demasiado que ver con solo Internet o solo las redes sociales o las aplicaciones. Conocí hace no mucho a dos chicas que tenían niños pequeños y detectaron un problema, eso que es decir, una oportunidad de mercado, que es que querían marcar la ropa de los niños. No sé si alguien aquí tiene niños, pero cuando a la guardería se les tiene que llevar con absolutamente todo marcado. Y ellas se encontraban con el problema que no había nada que se enganchara lo suficiente y se perdían las etiquetas en las lavadoras. Y como estaban medio sin trabajo, dijeron, pues vamos a intentar hacerlo nosotras. Pero ellas tenían identificado muy claro un problema. Y entonces estuvieron analizando, buscando materiales, tanto para la ropa como, por ejemplo, para los chupetes, para las zapatillas. Creo que acabaron encontrando un vinilo y una tela que se termoadhesiva. Y estuvieron haciendo pruebas con materiales que se traían, pidieron muestras en no sé cuántos países y con un sistema de impresoras y tal, acabaron entonces creando un software, un pequeño software, que tú desde tu casa puedes comprar un pack de etiquetas personalizables. Tú pones tu nombre, incluso esto pues para irte de viaje o para en un piso vive gente y que cada uno quiere marcar lo suyo. O sea, y se han acabado que les salían muchas oportunidades de mercado. A partir de esto, que solo lo enfocaron ellas al público de niños, les fueron saliendo y me contaron que en el ejército les hicieron un encargo para hacer una etiqueta más grande para marcar los chalecos antibalas o los chalecos, alguna cosa así que necesitaban por el tipo de producción, por la cantidad. No les salía cuenta al ejército encargarlo a un gran fabricante. Y había un tema así y se lo encargaron a ellas y estaban absolutamente sorprendidas porque decían, nosotros hemos pensado en marcar el chupete de mi bebé para que no me lo pierdan en la guardería, y al final eran ellas dos solas, acabaron contratando al marido de una de ellas que se quedó en el paro y ya tenían una cuarta persona de cómo les estaba creciendo la idea, pero porque lo habían... Y una de las cosas que ellas no se endeudaron para hacer esto. O sea, ahorraron un dinero que tenían y dicen, con esto tenemos que conseguir que sea rentable. Y esto es una idea diferente y te das cuenta bastante que cuando te vienen otros emprendedores y te dicen, es que, pues lo que os decía, necesitamos 1 millón para facturar 5 y para tener, 10 millones de usuarios. Y dices, ya, pero antes de tener 10 millones de usuarios tienes que empezar por tener 2 y que repitan y que les guste y que estén dispuestos, porque... Y después aquí está también, es verdad, cada modelo de negocio, porque si entras en los modelos de negocio, por ejemplo, de los juegos online, que en Barcelona hay un clúster importante de empresas creadas aquí por tema de juegos, estos sí que se sustentan con que paguen 2 de cada 100, ya se aguanta el modelo. Esto ya es otra historia, pero es un modelo de negocio concreto. Y otro ejemplo, de los últimos que creo que me quedan, para que veáis la diferencia que yo veo a la hora de pensar en montar un negocio, hay cosas que es detectar la oportunidad y analizar muy bien el mercado. No es lo mismo que si yo ahora decido, por ejemplo,
como veía en algún sitio, eres joven, tienes ganas de emprender, pero no tienes ideas, vennos a ver. Dices, bueno, vale, pues no sé, si eres joven, tienes ganas de emprender y no tienes ninguna idea, primero quizá, no sé, vete de viaje, emprende un gran viaje de tu vida y igual se te ocurre, detectas una oportunidad de mercado y la piensas solucionar, pero a veces el orden del proceso, hay muchos casos que están saliendo que se lo saltan. Y la diferencia, por ejemplo, el otro día entrevistaba a unos chicos que han lanzado una empresa de ropa de baño por internet personalizable y cuando al primer impulso dices, no sé, ¿y esto? Bikinis personalizables por internet. No sé si me fiaría porque, no sé, no te lo puedes probar. Pero entonces te dicen, no, es que nosotros tenemos una empresa que hace 20 años que nos dedicamos a hacer bikinis y hacemos los bikinis para Zara, para el Corte Inglés, para Topshop, para Promot, para no sé cuántos grupos. Sabemos muy bien, tenemos no sé cuántas fábricas subcontratadas en Marruecos, en Túnez, conocemos muy bien el proceso, tenemos patronistas y entonces hemos lanzado otra línea de negocio que es para que tú te lo personalices para internet. Claro, ellos conocen el producto y lo que hacen es innovar y aprovechar las tecnologías internet para crear una nueva empresa, pero la base es el producto. Hay un caso que veréis que es absolutamente diferente, lo que os decía antes de Privalia. Privalia, todos sabéis lo que es, o prácticamente es una gran empresa que hacen outlet por internet. Facturan, creo que es 400 millones de euros este año, están en 5 países, muy bien. Se creó en el 2006. Fueron 2 chicos de Barcelona que vieron una oportunidad de negocio y crearon esta empresa. En el sentido purista de la palabra emprendedor que os decía antes, se podría cuestionar si lo son, porque ellos copiaron un modelo de negocio que se había inventado en Francia. Pero bueno, si nos acogemos al concepto más amplio de emprendedor, se atrevieron a montar una empresa de un sector que aquí era nuevo en un momento difícil, o sea, que lo fueron. Pero en cambio, tú oyes hablar al fundador de Van Privé, que es la empresa francesa que se inventó el sistema o el modelo de negocio y les deja verdes y dice que no le han sabido ni copiar. Dices que no es que no sean ni emprendedores, no son ni buenos copiadores, porque me han copiado mal los fundamentales del negocio y a ellos no les va bien porque no me han sabido ni copiar. O sea que al final todo tiene diferentes prismas y yo todas estas vueltas que estoy dando, donde quería ir a parar en el fondo es revalorizar o plantear que creo que debemos revalorizar el concepto emprendedor, pero el concepto de empresario emprendedor, que es lo que en estos momentos hace falta pues para salir de la situación en la que estamos, pero alertaros del peligro incluso de evitar la frustración de si nos tenemos que pensar que todo el mundo tiene que ser emprendedor a cualquier precio, pues es un riesgo. Ejemplos de pronto de empresas que se hayan gestionado durante periodos de crisis, de pronto algún ejemplo que tengas. ¿Gestionado cómo? Gestionado, o sea, digamos, normalmente ahorita periodo de crisis desde el 2008, decir como bueno, estamos en crisis, o sea, como empezamos a ser recursivos, qué ideas generamos para salir de eso. Bueno, entonces, están dentro de las que salen exitosas. Vale. Y digamos, en el caso alemán, que tal vez invierten un poco más en lo que es investigación, innovación y todo esto, ¿cómo podríamos de pronto extrapolar todo? O sea, que allá invierten en I+D. Acá de pronto la inversión en I+D no es tan elevada. Entonces, no sé, de pronto tú como periodista, ¿cómo podrías de pronto ayudar a presionar un poco para que se haga un poco más de inversión en lo que es la formación de los futuros emprendedores o futuros yo creo que a ver, lo que se está haciendo y el hecho de que todos los diarios hablemos tanto de emprendedores tiene una parte buena que sí que es que se está normalizando y todo el sistema, lo que decíamos, el ecosistema emprendedor que se ha creado ahora en Barcelona y que está viendo en muchos sitios, la cantidad de sitios a los que si una persona tiene una idea puede acudir para buscar financiación, asesoramiento, mentoring, hay muchísimos recursos. Yo creo que esto es muy bueno. O sea, es muy fácil ahora, o al menos
la visión que yo creo que transmiten es que es muy fácil encontrar un relativo buen acompañamiento. Es lo que os decía antes, hace 20 años, gente que montaba empresas no tenía las ayudas, no solo financieras, sino de acompañamiento, que es lo que se quejan todos los emprendedores. La mayoría de los que están haciendo, pues que se ponen en redes de business angels y ¿cómo se llaman las incubadoras, en incubadoras de empresas, la gente que las monta normalmente son emprendedores de primera generación que dicen, yo no quiero que los emprendedores de ahora estén tan solos como yo me sentí cuando yo estaba montando la empresa. O sea, yo creo que se está haciendo muchísimo y ahí esto contribuye que hablemos tanto de ello y que esté funcionando. Yo creo que sí que se está haciendo. Los resultados se verán. Y creo que hay la parte negativa, que quizá es la que me he extendido más porque es un peligro, es que esto perjudique a la sustancia de lo que se tiene que hacer, ¿no? Porque hay esta parte de rechazo, es decir, llega un momento que dices, basta ya, es decir, está muy bien ser emprendedor, pero hay momentos que parece que los emprendedores, algunos emprendedores parece que sean miembros de una secta religiosa. Dice, vale, está muy bien, es fantástico, sueña, vive, ilusiona, disfruta, ya, vale, pero ¿a qué te dedicas? O sea, tu empresa, ¿qué factura? ¿A quién va a vender? ¿Y cuánto va a ganar? Si quieres que yo te invierta o si quieres, necesitas tirar adelante. O sea, que separar un poco los conceptos. No sé si he respondido. No sabría compararte con otros países y lo que es exactamente lo que se destina a I+D. Cada sector es diferente, pero lo que yo quería transmitiros también es el optimismo de que realmente se han levantado empresas muy chulas, muy grandes y mucho más, de forma mucho más normal, ¿no? de que a veces de las películas que se nos venden a veces, ¿no? Que es eso, el chaval de 17 años que dices, y es que voy a cumplir 18 y si no he creado antes una empresa y no me he hecho emprendedor, ya mi vida ya no tiene sentido. No hace falta, o sea, no pasa nada. Agustí, ¿qué? Si hablan del quórum, no sé. No sé, ¿qué más? Tengo básicamente batallitas, es lo que tenemos en los diarios sobre teoría muy poca, porque pues los periodistas somos de muy poca teoría, pero pues, al final es la relación diaria entrevistando cada día a muchas historias de empresas y de empresarios que, y no sé si alguna vez montáis alguna cosa y me queréis venir a ver y a contar vuestra historia, encantada de poderos ayudar. No sé si tenéis alguna... ¿Cómo encuentras las historias? Si dices que no, o sea, no te gusta, o sea, en el caso hay muchos, pues la gente va y te busca, entonces tú dices como, bueno, me estás mostrando la empresa, pero realmente no es un gran descubrimiento para mí. Lo que no nos gusta es que a ver, todo en la vida cuando se industrializa pierde parte de encanto, ¿no? Entonces, pues este sector nuestro también tiene una parte de industrialización y entonces hay emprendedores que como lo que necesitan es mucha repercusión muy rápida, lo que hacen es pues eso, contratar una agencia de comunicación y que se hable de ellos lo máximo posible en el mayor número de sitios posibles. Pero esto no lo hacen solo los emprendedores, esto lo hace cualquier empresa que quiere salir en prensa, ¿no? Que intenta expandir al máximo su historia. A mí lo que más me gusta es pues eso, ir al súper, decir, estas patatas que son las que más me gustan, darles la vuelta, es decir, ¡uala! Massanet de la Selva, ¿sabes? Entonces, llamar. ¿Con quién puedo hablar de esta empresa? Claro, esto pasa una vez cada pocas. La mayoría de veces son la misma persona de la empresa, que muchos, pues el caso que os decía de las chicas de las bolsas de papel, es que ellas decían, no, pero si nosotros, que no somos una empresa muy pequeña, dije, ya, pero tenéis una historia muy chula que contar. Bueno, no, pero si las bolsas son feas, es una cosa que no es un producto de consumo que tú te la puedas comprar, que es igual, que es un caso de reconversión de una empresa muy chulo. Eso falta, ¿no? Eso, quizá la cultura anglosajona esté como mucho más acostumbrada
a contar, tiene más desacomplejada en contar esas cosas, ¿no? Porque aquí entonces se mezclan muchas veces las culturas familiares. Cuando las empresas son de una familia, aún complica más la historia, porque a las familias les cuesta un montón muchas veces. Después está el que le encanta salir y dices, vale, ya has salido 2 veces, no me lo vuelvas a contar, que no tienes nada nuevo que contar, ¿no? Pero encontrar ese equilibrio, básicamente nos nutrimos de agencias, pero las agencias, si son un poco listas, también lo que hacen es dosificar. O sea, si tienen una historia chula, pues intentan vendérsela primero a uno y después a otro, pero no hacer grandes, una cosa como más puntual para poderla tratar mejor. No sé si os queréis. Sí. Pues en este caso, puedo hablar de mí, soy un compañero mío del máster, es dueño del Food to You. Él ha salido en La Vanguardia sin nunca llamarlo, y ahorita pues yo he vivido como todo el recorrido. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Para salir de Sí. No, ustedes, para él me di cuenta que ustedes hablaron de él, no sabe por qué ni nada. Él se ha ganado unos premios de innovación. Ah, bueno, no vale. Esa gestión de empresa, y uno de los problemas es ese, él es una empresa española y compite con la competencia, es Just Eat, y el problema sí. que dice, no, en España Just Eat tiene inversiones en 8 millones de euros y él pues, básicamente no tiene nada, entonces necesita salir y... El problema, y ahora esto te diría que es un poco políticamente incorrecto al final decirlo, pero en estos casos, estas empresas al final muchas acaban creciendo a base, por ejemplo, de comunicación. Es lo que decía, tiene 8 millones de euros, y no es una crítica porque no conozco para nada la empresa, pero dices, necesito 8 millones de euros para crecer. Bueno, claro, me los gastaré en marketing antes que en producto, ¿vale? Y esta sobredimensión que se ha hecho muchas veces del marketing, y no sé, esto es un máster de marketing, igual me estoy metiendo en un berenjenal, pero la sobrevaloración de según qué enfoques de negocio, olvidando muchas veces el core business de la empresa, esto sí que nos damos cuenta a veces, ¿no? Y son cosas que ves en la evolución de empresas. Tampoco me gusta poner nombres, pero el caso este de Privalia, por ejemplo, es uno de los problemas que les han surgido, que les están surgiendo ahora, que es que se han centrado tanto, por ejemplo, una cosa que explica el de Van Privé, el gran John, que no entiende de Privalia, que es su competidor, dice, ¿cómo no me saben copiar? Dice, si la clave de este negocio es la logística. Y en cambio, Privalia se ha centrado en el marketing y ha externalizado la logística. No sé, falta ver cuando den los resultados, igual ellos han encontrado otra forma de hacerlo y les funciona. Pero la crítica que hace el fundador del concepto, del modelo de negocio, es esta. Es decir, si la clave de este negocio es centrarnos en el producto, en la distribución del producto, en la logística, no es lo mismo. Claro, necesitas 6 millones de usuarios. Esto tienen un precio y si te gastas todo el dinero en captar usuarios y luego el paquete no llega o no llega bien o no llega a lo que tú quieres, pues no te sirven de nada los 6 millones de usuarios. No sé. ¿Te he convencido al final o no? No, estoy súper a favor de los emprendedores, pero de verdad... ¿No? ¿Qué es la parte más negativa que te ha parecido? Demasiado las grandes empresas. Y yo pienso que España, el futuro son los emprendedores. Si todo el mundo crea una empresa basada en las necesidades que va a generar empleos, entonces que claro. España va a salir de la crisis. Claro, así sí. No son las grandes empresas. No, claro. Vale que genera dinero y todo el rollo, pero los valores para mí de la vida no solamente es el dinero, es el carácter de empleo y de humanidad. No sé. Pues creo que hemos dicho lo mismo, porque yo lo que criticaba era los emprendedores que venden humo. Sí, estoy de acuerdo. Y no son solamente los grandes que quiero decir. No, la empresita de bolsas os la he puesto como ejemplo precisamente para ver, y la de las pegatinas de las mamás, esas facturan... El primer año facturaron 15.000 euros, creo. O sea que más pequeño que eso, ni para pagar el material, casi. Agustí, sembla que puc afegir alguna cosa? No, jo és que, bueno,
yo quería preguntarte el impacto de las redes, porque los últimos, como llevas tantos años, antes no había la incidencia de las redes. En estos 2-3 años, que parte de la burbuja de emprendedores tecnológicos, yo creo que viene de esto, es decir, esto pasó hay un ejemplo de 10 años atrás que antes os lo he pincelado. Cuando empezó Internet, cuando se estaba construyendo la burbuja del año 2000, yo recuerdo en el diario, es que cada tarde, a eso de las 7:30, 8, cuando estaba toda la sección ya medio lista, cada tarde teníamos que gritar, paren máquinas, porque Alcampo ha anunciado un portal, va a hacer venta online. Y nos parecía la bomba, y lo anunciaba cuando se había cerrado la bolsa, porque si no la bolsa se disparaba, y al día siguiente, y decías, bueno, exactamente, vale, ¿y cómo va a vender por Internet? Estamos hablando de hace 10 años, ¿no? O el Corte Inglés, o cualquier empresa, una aerolínea, vamos a empezar a vender por Internet. Y se montaba se disparaban las cotizaciones, y luego no pasaba nada. O sea, tardó todavía 4 o 5 años en consolidarse, pero en ese momento parecía que quien no invirtiera en Internet no valía nada, y se tiraron unas cantidades de dinero pero alucinante, que se tiraron, porque todo eran proyectos de miles de millones de pesetas en ese momento, que nadie sabía exactamente para qué servían. Pero había que hacerlo, porque si no estabas en Internet, porque en esa época era estar o no estar. Entonces, lo hemos superado, y eso no significa que Internet no haya funcionado, al revés, o sea, se ha consolidado absolutamente, pero en lo que necesitamos, o de una forma mucho más racional. Ahora estamos un poco en una segunda burbuja, creo, motivada en parte por las redes sociales. O sea, evidentemente que las apps, las aplicaciones y los smartphones y todo nos han cambiado la vida, pero de las 3 millones de aplicaciones que salen cada día al mercado, no sé cuántas nos van a cambiar la vida, no sé, pero a ser rentables. O sea, yo creo que hay veces que te presentan aplicaciones como para montar una empresa y no justifican una empresa monoproducto aquello. O sea, el adhesivo, ese que os decía al principio, que hoy me estaban volviendo a llamar, un adhesivo para hacer puntería en el urinario, bueno, está muy bien, es una idea divertida, pero no sé si es un modelo sostenible de empresa para el largo de los años. O sea, un monoproducto y solo eso. Y, bueno. Yo estuve presente en una red que se inauguraba y me invitaron de tanatorios. Ya no es de la alegría de la vida, es de la muerte. Pero, yo creo que estas cosas, al final, como servicio, van a tener mucho sentido, pero no tienen sentido económico. O sea, no se justifican si lo haces independiente, porque siempre vamos a decir, ¿esto cómo se financiará? ¿Por publicidad? Pues no, por publicidad no, porque mira lo que está pasando con la prensa. O sea, la publicidad ya no paga lo que pagaba antes, y sostener un modelo de negocio por publicidad va a ser cada día mucho más difícil. O sea, igual lo consiguen algunos, o cosas súper especializadas, pero que también tengan unos costes muy ajustados. Lo que valía al principio, que la publicidad lo pagaba todo, pues está bastante cuestionado. Entonces, claro, dices, una aplicación, hay una red social, se creó el año pasado, que era el Facebook de los vinos. Dices, vale, para conectar a toda la gente del mundo que le gusta un vino y hacer explicaciones y hacer pues, catas y hacer ventas promocionales de vinos. Dices, vale, está bien, pero ¿tú vas a pagar por tener esto? No sé, pues hubo inversores que pusieron 1,5 millones de euros en la empresa. Yo tengo serias dudas de que esta empresa llegue a ser rentable y se lleguen a recuperar el dinero. Igual sí, igual la transforman, pero tengo mis dudas, y creo que y aparte de esta empresa hay bastantes más que en estos momentos de euforia de que todos son redes sociales y todos son apps y todos son tal, van a haber algunas que van a hacer mucho dinero, pero si ni Facebook tiene claro su modelo de negocio, hay que ir con mucho cuidado, y eso no significa que esté en contra, al contrario, o sea, estoy muy a favor de utilizar las redes sociales, soy muy usuaria y muy defensora, pero tenemos que poner las cosas en su sitio. O sea, no porque una cosa sea online o sea una red social, seguro que es un éxito, seguro. Creo que hay que volver un poco a
analizar las cosas y pensar siempre en quién va a pagar, quién va a pagar, quién quiere pagar por este servicio y qué problema estoy solucionando. No tengo una cosa súper chula, a ver si encuentro el problema que resuelve, ¿no? El planteamiento que os hacía.